Bueno, ok, vamos a iniciar con lo que es la primera clase de lo que es la clase de control de motores 1. Bueno, como tal, pues la competencia, el objetivo lo van a tener ustedes en cualquiera de las plataformas que vamos a manejar, pero bueno, la intención como tal de la materia es que ustedes logren hacer instalaciones de sistemas eléctricos de fuerza y de control para poder manipular motores eléctricos utilizando software de diseño y simulación, manteniendo la continuidad del servicio, en este caso en una planta, y pues siguiendo todas las normas de seguridad vigentes. Ok, el primer tema que vamos a ver en este parcial se llama sistemas de alimentación eléctrica, y tal cual lo que se busca en este parcial es que ustedes identifiquen tal cual, bueno, vamos a recordar lo que es toda la cuestión de corriente directa, la cuestión de corriente alterna, y bueno, pues los sistemas que hay en corriente alterna, como son monofásicos, bifásicos y trifásicos, para poder alimentar cargas eléctricas, porque más adelante, ya cuando veamos los tipos de motores, es muy importante saber las características de la corriente directa y de la corriente alterna, porque este tipo de motores funcionan con ese tipo de corriente. Ok, entonces para iniciar, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a recordar lo que son las leyes de Newton, así de manera muy breve. Sabemos que son 3. La primera de ellas, bueno, pues es la ley de la inercia, donde dice básicamente que un objeto va a permanecer en reposo a menos de que llegue alguien o una fuerza extraña y actúe sobre él y lo mueva, básicamente. La ley número 2 es la que me habla de esa fuerza que habla de la ley 1. En la ley 1 me dice, bueno, está un objeto sin moverse, llega una fuerza y actúa sobre él. Bueno, esa fuerza se calcula a través de la segunda ley de Newton, donde dice que esa fuerza va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración que produzca en este. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración, entendiendo que la fuerza es una cantidad vectorial, una unidad vectorial, y la aceleración es una unidad también, un vector, y la masa pues era una cantidad escalar. Y la tercera ley pues es la ley de acción-reacción, donde dice que a toda acción le corresponde una reacción, es decir, que si yo aplico una fuerza en un sentido, voy a obtener otra fuerza de la misma magnitud, pero en diferente sentido. Ok, ¿por qué recordamos esto? Bueno, porque ¿qué tiene que ver esto con la electricidad? Bueno, ahorita lo vamos a abordar, pero dentro de ese análisis que vamos a hacer de las leyes de Newton, bueno, como habíamos dicho, la fuerza en la segunda ley es igual a masa por aceleración, y pues se mide en newtons. Ahora bien, una vez que yo aplique esa fuerza, el objeto se va a mover, ¿sí? La distancia que se mueve ese objeto, en este caso si estamos hablando de un objeto que se mueve, a eso se le denomina trabajo, es decir, el resultado de aplicar una fuerza sobre algo y que se mueva, en este caso se va a denominar trabajo. Entonces el trabajo va a ser igual, se representa con una W, a la fuerza que yo apliqué, que calculé masa por aceleración, por la distancia que recorrió, y se mide en joules. Entonces aquí lo que es muy importante es diferenciar fuerza y trabajo. Ok, ahora bien, apliqué una fuerza, se movió determinada distancia, esa fuerza por la distancia me da el trabajo, y la cantidad de trabajo por unidad de tiempo, es decir, esa distancia que se movió, en cuánto tiempo se movió, bueno, a eso se le llama potencia. ¿Cómo tengo más potencia? Bueno, aplicando o teniendo más trabajo, y para tener más trabajo pues aplico más fuerza, y que sea en un tiempo más corto. Entonces, fuerza, una cosa, trabajo es otra cosa, y potencia es otra cosa. En este caso, potencia es la cantidad de trabajo por unidad de tiempo, es decir, aquí yo involucro el tiempo. Entonces, el trabajo se mide en joules, y si va a ser entre el tiempo, pues va a ser joules entre segundo, y un joule entre un segundo es un watt. Entonces, la potencia va a ser trabajo por unidad de tiempo, y se mide en watts. Entonces es muy importante saber o de tener claro fuerza, masa por aceleración de la segunda ley, trabajo, que va a ser fuerza por distancia, es decir, cuánto se movió al aplicarle yo esa fuerza,
y trabajo, en este caso, perdón, potencia, la cantidad de trabajo por unidad de tiempo y se mide en watt. Entonces, importante entender fuerza, trabajo y potencia. Ok, ¿de qué manera se relacionan las leyes de Newton con la electricidad? Bueno, ya que las leyes de Newton se aplican a todo lo que se mueva, pues nosotros sabemos que todo está formado por átomos. Entonces, al final lo que nosotros queremos, y recordamos lo que es la corriente, es que se muevan electrones. Entonces, que se muevan cargas en sí. Más adelante vamos a ver por qué son los electrones los que se mueven. Pero entonces, lo que yo quiero conseguir es que este electrón, que está más lejos del núcleo, se mueva. ¿Para qué quiero que se mueva? Para generar electricidad, para generar una corriente eléctrica. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, aplicar una fuerza aquí, y ahí es donde aplico ya la ley de Newton. Es aplicar una fuerza sobre este electrón para que se desprenda y se mueva hacia donde yo quiera. ¿De qué va a depender de esa fuerza? Pues de la masa y la aceleración. Entonces, eso es lo que tiene que ver, de que la parte de la fuerza que yo voy a aplicar en este electrón para que se pueda mover y generar electricidad. Ahora bien, existen muchos elementos que yo puedo analizar para poder mover esos electrones, pero lo que voy a buscar es elementos que me permitan movilizar electrones de una manera más sencilla. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, vamos a analizar elementos que tengan muchos electrones. ¿Por qué? Porque entre más electrones tengan, mayor cantidad de órbitas tienen. ¿Y qué ventaja tengo de que tengan muchas órbitas? De que entre más órbitas tengan, más lejos están del núcleo. ¿Por qué quiero que esté lejos del núcleo? Porque aquí hay protones y los protones tienen carga positiva. Entonces lo que hacen es atraer a los electrones. Entonces, entre más órbitas tenga, hay electrones que están más lejos del núcleo y es más fácil moverlos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un elemento que es el fierro. Es el número 26, por lo tanto tiene 26 electrones distribuidos de esta manera. 2 electrones en la primera órbita, 8, 14 y 2. Entonces estos 2 electrones que están aquí al final son más sencillos de mover que estos 2 que están aquí. Entonces, por esta razón el fierro se considera un elemento que me facilita el uso de la electricidad, me facilita el conducir electricidad. Hay otro mejor todavía, que es el cobre, que tiene 3 electrones más y me permite mover mucho más fácil este último electrón que está aquí. Es más fácil mover este electrón que uno de los de fierro. De cualquier modo, tanto el fierro como el cobre conduce. Y este es otro elemento que sería el aluminio. El aluminio también tiene 3 electrones que están aquí. Entonces, como podemos ver de estos 3, pues el que mejor conduce sería el cobre, y luego el aluminio y luego el fierro. Entonces esos materiales me facilitan la conducción. En general, todos los metales que se encuentran dentro de la tabla periódica me permiten la conducción de electricidad, unos mejores que otros. Existen elementos como la plata y el oro, que por ejemplo tiene 47 electrones, y esto me permite que tenga 5 órbitas y que en la última de sus órbitas tenga un electrón, el cual es muy sencillo de mover. Y tengo el oro, que tiene 79 electrones y tiene 6 órbitas, y en su última órbita tiene 1. Entonces es mucho más fácil mover este electrón que el de la plata, o que el del cobre, o que el del aluminio, o que el del fierro. Entonces, obviamente el mejor conductor que existe es el oro, por esta cuestión, por esta distribución atómica que tiene. Luego la plata, el cobre, el aluminio y el fierro. Pero, por obvias razones, no puedo elegir el oro ni la plata, porque es costoso de hacer un conductor de oro o de plata, y bueno, pues por la seguridad que implica, ¿no? Entonces, esa es la primera parte que debemos de comprender. También hay elementos que es importante de una vez analizarlos, porque más adelante se van a utilizar, que son elementos que, dependiendo de ciertas características, que en este caso es la temperatura, una de ellas, se pueden comportar como elementos que conducen o que facilitan la conducción de electricidad, y dependiendo de ciertas características, decía, como la temperatura, pueden comportarse como aislantes, es decir, que no conduzca. A esos materiales se les llama semiconductores. Entonces, los semiconductores presentan estas características.
a la capacidad que tiene un cuerpo de facilitar o de poder conducir electricidad se le llama conductividad, y a la oposición o a la resistencia que tiene a conducir pues se llama resistividad. Los metales tienen buena conductividad, los no metales tienen una alta resistividad, y los semiconductores, bueno, pues presentan, dependiendo de las temperaturas, las dos características. Ok, entonces hablábamos de esta fuerza que necesito aplicar yo para que el electrón se mueva, se desprenda y pueda generar electricidad. Bueno, ¿cómo determinamos esa fuerza? Esto pues lo tuvieron que haber visto en primero, que es esta parte de determinar esta fuerza. La fuerza para poder mover ese electrón depende de esta formulita que está aquí, que esta la vieron, y es la ley de Coulomb. Entonces, esta ley de Coulomb me sirve, si no tenían idea de para qué servía la ley de Coulomb, para determinar la fuerza que yo necesito aplicar a ese electrón para que se mueva. ¿De qué depende? Bueno, de esta constante de proporcionalidad que tiene un valor determinado, del valor que tengan las dos cargas de electrones y de la distancia que haya entre ellas al cuadrado. Entonces esta fuerza a mí me permite saber qué cantidad debo de aplicar en una carga para que se mueva. Ok, si analizamos las unidades, bueno, pues la fuerza se mide en newtons, y aquí yo voy a tener trabajo por la cantidad de carga que yo voy a mover, es decir, cuánta fuerza tengo que aplicar para que se mueva ese electrón. Acuérdense que yo aquí estoy aplicando Joule, que dijimos que era trabajo, y Coulomb, bueno, pues es la unidad de medida de la carga. A un newton Joule sobre Coulomb se le llama volt. Entonces, un volt es la cantidad de fuerza que yo necesito para mover una carga, ¿sí? Ok. Ahora bien, una vez que sabemos esto, pues podemos aterrizar en lo que es la ley de Ohm que ustedes ya analizaron. Y bueno, vamos a recordar de manera muy rápida las definiciones de qué es cada una de estas. Ya dijimos pues que voltaje lo podemos definir como esa fuerza para empujar electrones, que está determinada por la ley de Coulomb y que ya analizamos sus unidades de medida y que es el volt. Otra definición es que es la diferencia de potencial entre dos puntos. Esta definición va un poco más a la parte de llamarle tensión. Esto implica que si yo tengo determinada cantidad de electrones de un lado y en otro punto tengo 0 electrones, aquí se crea una diferencia de potencial, es decir, tengo muchos electrones de un lado y tengo nada o muy poquitos electrones del otro. Cuando no hay electrones o hay ausencia de ellos o son muy poquitos, estos se comportan, los huecos o los vacíos que hay aquí se comportan como una carga positiva. Entonces, ustedes saben que el electrón tiene carga negativa, entonces esos huecos o faltantes son cargas positivas, y entonces el sistema lo que va a querer es compensar ese vacío, es decir, estos electrones se van a querer ir a este punto hasta que tenga la misma cantidad de electrones. Entonces estos electrones que están acumulados acá se mueven solos hacia el otro lado hasta alcanzar el equilibrio, por eso se le llama diferencia de potencial. Si no hay un desequilibrio, es decir, si aquí hay 10 electrones y de este lado hay 10, no hay una diferencia de potencial y por lo tanto no hay voltaje. Eso es muy importante entenderlo, porque las descargas eléctricas se dan cuando creamos diferencias de potenciales. Si yo no comprendo que en una línea hay determinada cantidad de electrones y yo tengo menos cantidad de electrones que esa línea, se va a crear una diferencia de potencial y los electrones brincan hacia mí. Ok. La corriente, bueno, pues la corriente es el flujo de electrones, es decir, que se muevan electrones a través de un conductor. Aquí está donde es el voltaje, que es la fuerza que empuja esos electrones. Y la resistencia, pues es la oposición a que se mueva este electrón. Esa resistencia es la resistividad de la que hablamos que tienen todos los conductores. Entonces siempre va a haber resistencia. Ahora bien, si analizamos sus unidades de medida, bueno, pues la corriente va a ser la cantidad de carga que dijimos que se medan en Coulomb por unidad de tiempo. Entonces, Coulomb entre segundo es un ampere. Esto es importante de saber. ¿Qué es un ampere? Pues es la cantidad de electrones que se mueven en determinado tiempo. Entonces el ampere en realidad son coulombs sobre segundo. ¿Cuántos electrones se mueven por unidad de tiempo? Y la potencia, como ya habíamos dicho, que era el trabajo por unidad de tiempo, pues es decir exactamente
cuánto trabajo me está generando esta corriente, este flujo de electrones por unidad de tiempo. Entonces, si ya dijimos que trabajo era fuerza por distancia, la fuerza es el voltaje y la cantidad de distancia que va a recorrer, o el tiempo que se tarda en recorrer, el trabajo que va a generar, pues son coulombs sobre segundo. Entonces la potencia pues es joules sobre segundo y se mide en watts, y una manera de calcularlo es fuerza por esto que vendría a ser el trabajo que generan esos electrones. Entonces es volt por ampere, corriente por voltaje es igual a potencia. Ahorita lo analizamos más adelante. Y bueno, pues la ley de Ohm que ustedes conocen, que es igual la cantidad de corriente de amperes que circulan por aquí va a depender de la fuerza que tengan para moverlos entre la cantidad de resistencia que tenga. ¿Cómo hago que haya más corriente en un circuito? Subo el voltaje, la fuerza para aventar los electrones, o disminuyo la resistencia. Ok. Ahora bien, analizando como tal, el voltaje pues puede definirse como el trabajo que realizan los electrones. Es decir, la fuerza que yo voy a aplicar para que esos electrones se muevan. Ya dijimos que es joules el trabajo por coulomb. ¿Sí? ¿Cuánto trabajo generan esos electrones? Eso es un volt. Ahora bien, si despejamos de esta fórmula los joules, pues tengo que es voltaje por coulomb. Este pasa para acá multiplicando. Ok. Y ya habíamos definido que potencia era trabajo entre tiempo, joules entre segundo. Aquí en este joules vamos a sustituir esto que está aquí, que vendría a ser voltaje por coulomb. Entonces aquí está, voltaje por coulomb entre tiempo. Voltaje por coulomb pues va a ser la cantidad de trabajo entre el tiempo, por eso son watts. ¿Estamos de acuerdo? Trabajo entre tiempo, entendiendo como trabajo en electricidad el voltaje de por I, la cantidad de voltaje por la corriente que vamos a tener. Si yo separo estas dos, tengo voltaje aquí, y si se acuerdan es coulomb sobre segundo. ¿Qué es coulomb sobre segundo? Es la corriente, cuántos electrones circulan por unidad de tiempo. Entonces esto se resume en que la potencia va a ser igual a voltaje por corriente. Es otra manera de expresar la ley de Ohm. ¿Sí? Ahora bien, esta figurita yo sé que la han visto, pues es el resumen de lo que es la ley de Ohm como tal. Aquí tenemos que en corriente es igual a voltaje entre resistencia, pero también ya vimos que potencia es voltaje por corriente, y de aquí yo puedo hacer todos los despejes que yo requiera para poder determinar cualquier variable que tenga en función de otra, ¿no? Aquí es importante esta fórmula de potencia. Dice que potencia también es la resistencia por la corriente al cuadrado. Ahorita vamos a ver este valor de potencia que es V por I, es el trabajo que me entrega como tal la máquina, y R por I al cuadrado es potencia pero en forma de calor. A esto se le conoce como efecto Joule, es transformar la energía eléctrica en calor. Una plancha trabaja bajo este principio, es decir, transformo toda mi energía eléctrica en calor, pero en un cable, por ejemplo, este valor de potencia no es bueno porque son pérdidas, es decir, esos electrones se están convirtiendo en calor dentro del conductor, y es algo que yo no necesito porque necesito que me llegue toda la corriente a mi máquina, a mi motor, etcétera, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a analizar. Ok, ya como tal, hablando de lo que son los sistemas de alimentación, vamos a recordar que existen dos tipos de señales de corriente y de voltaje, de los dos, corriente directa y corriente alterna. Se supone que en todo primero ustedes estuvieron analizando completamente corriente directa a través de la ley de Ohm, determinaban resistencias en series, en paralelos, y calculaban la corriente. Bueno, aquí vamos a recordar las características de la directa, pero vamos a meternos en corriente alterna, y en corriente alterna podemos clasificarlas en monofásica y en trifásica, que vamos a ver más adelante qué es eso. Aquí puede entrar lo que es bifásica, pero bueno, ya cuando analicemos pues sale de en realidad de una conexión trifásica, donde utilizaríamos dos fases nada más dependiendo de lo que se requiera. Ok, recordando así muy rápido lo que es la corriente directa. Bueno, sabemos que la corriente directa, dentro de las características que tiene, es que no varía en el tiempo. Es decir, una vez que yo prendo mi fuente o tengo mi pila o mi batería, está en cero,
la enciendo, sube hasta un valor, no sé, 12 volts y se mantiene en 12 volts, ¿sí? No varía en el tiempo, no tiene polaridad, tiene polaridad, perdón, es decir, salen los electrones de un punto y llegan al otro, siempre, no cambian, y fluyen en un solo sentido. Ahora bien, aquí quiero hacer un paréntesis porque es importante recordar esto. Hace mucho tiempo se preguntaban, bueno, ¿de dónde a dónde fluyen los electrones? ¿De un polo negativo a un polo positivo o al revés, de un positivo a un negativo? Entonces hace mucho tiempo se hizo una convención, una reunión entre gente que sabía, y determinaron ellos en esa convención que el flujo de la corriente iba a ser de más a menos, de positivo a negativo. Así quedó. Con el paso del tiempo descubrieron que realmente el flujo de la corriente era de negativo a positivo, pero se había trabajado mucho tiempo con el flujo, o entendiendo que el flujo de la corriente era de más a menos. A ese flujo se le conoce como flujo o sentido de la corriente convencional. ¿Por qué? Porque se estableció en esa convención. Entonces, el sentido de la corriente convencional es analizar lo que va de un más a un menos, y el sentido de la corriente real pues es que va de un menos a un más. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? ¿Por qué no decimos, bueno, pues si el real es de menos a más, pues simplemente ds, ¿no? Lo que pasa es que en muchos libros, ya para cálculos más avanzados, se facilita mucho el analizar los circuitos entendiendo que el sentido de la corriente es convencional. ¿Por qué? Porque para muchos cálculos el hecho de que salgan los electrones de un positivo a un negativo hace que no se trabaje con valores negativos, entonces facilita los cálculos. En muchos libros y para muchos análisis se establece, todo esto que estamos haciendo es considerando un flujo de corriente convencional, ok, entonces tengo que tender es de más a menos, pero ustedes saben que el flujo real es de menos a más, entonces hay que trabajar con los dos y tener muy claro qué es, ¿no? Entonces, flujo de corriente convencional de más a menos, real de menos a más, ok. Muy bien. Entonces, ya hablando de lo que es la corriente alterna, bueno, esta tiene varias peculiaridades y vamos a analizarla más a fondo. Una de ellas es que no tiene polaridad, es decir, la corriente alterna presenta este sentido, este flujo que tiene ahí, inicia en cero, sube, llega a un valor máximo, disminuye, llega a cero y luego fluye en el otro sentido, llega a un valor máximo negativo, por así decirlo, y disminuye y llega a cero, y esto se repite muchas veces. Entonces yo tengo un flujo de corriente en esta primera parte hacia un lado, si se fijan aquí van hacia la derecha, y cuando llega a esta segunda parte giran o se mueven hacia la izquierda. Entonces nosotros tenemos pues que en realidad yo no puedo decir cuál es el sentido. Yo puedo considerar esta parte de aquí arriba positiva y la de abajo negativa, entonces yo puedo decir, pues tiene polaridad positiva y luego negativa, pero esto cambia muchas veces, entonces no puedo decir que tiene una polaridad. Ahora, a diferencia de la directa, que es continua, es decir, no varía nunca, esta no es continua. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, llega a 0, máximo, 0, máximo y 0, entonces cambia muchas veces. Y oscila o alterna, por eso se llama corriente alterna, porque oscila entre una parte positiva y una parte negativa. Analizando este circuito, nosotros nos fijamos que, bueno, tengo aquí mi ejemplo, mi fuente, mi clavija. Entonces yo aquí tengo mi generador de corriente alterna y en un punto tengo polaridad positiva, fluyen los electrones para acá, en otra negativa y fluyen hacia el otro lado. Entonces aquí vemos cómo está cambiando constantemente. Ahora bien, esas son las principales características que tiene una señal, pero pues de aquí surgen algunas preguntas. Vamos a analizar. Nosotros supondríamos que si yo conecto esta fuente de corriente alterna a un foco como el que está aquí, pues yo tendría que el foco aquí prende, aquí apaga, está en cero, aquí empieza a prender y luego prende mucho porque es el máximo, y luego empieza a apagar y luego se apaga y luego empieza a prender y luego prende mucho y se apaga. Entonces esto en teoría lo está generando, es decir, que está en cero, prende cero, etc. Eso lo vamos a analizar ahorita más adelante,
porque en realidad sí pasa eso en el foco. Eso se le llama conmutar. Conmutar es cambiar de un estado on a un estado off, de un 1 a un 0, de prendido a apagado, pero como pasa muchas veces no lo alcanzamos a ver, pero es esa alternancia que tienen esas cargas. Ok, para seguir analizando la señal de corriente alterna y entenderla perfectamente, bueno, vamos a analizar lo siguiente. Podemos analizar la señal de corriente alterna por medio de un vector, es decir, si ustedes se fijan, esta parte de aquí, si yo la junto con esta parte que está aquí abajo, pues sería una especie de círculo, y como tal entonces ese círculo pues mide 360 grados. Por lo tanto yo puedo medir, si así lo quiero decir, una señal o una onda senoidal con grados, partiendo de esa cuestión. Entonces yo puedo analizarlo primero esta parte, decir, bueno, es un vector, y como tal el vector pues tiene un valor en 0, un valor en 90, 180, 270 y otra vez 0 o 360, y se comportará de esta manera, de manera que en 0 cumple ahí, sube a 90, baja a 180, 270 y 360, y se comporta de esta manera. Si yo dividiera, analizándolo a través de este círculo, pues puedo ver que en 0 grados de mi círculo estoy en 0 grados de aquí. Empieza a moverse el vector como en la figura azul y sube hasta 90 grados, que corresponde al punto 3, que es este punto 3. El punto 4 pues empieza a bajar, el 5 baja más, el punto 6 son 180 grados, y bueno, así sucesivamente. Entonces yo puedo analizar una señal de corriente alterna por medio de grados. A estos grados les vamos a llamar grados eléctricos, y eso me sirve mucho porque entonces yo puedo definir exactamente en qué momento tengo 0. Es decir, tengo 0 en 0 grados, 180 y 360. Y en qué momento tengo los valores máximos, en 90 grados y en 270 grados. Entonces es una primera manera de analizar una señal de corriente alterna a través de sus grados eléctricos, que más adelante nos van a servir. Ok, ¿qué otras características tiene una señal de corriente alterna? Bueno, vamos a platicarlas. Primero, la primera parte es, vamos a llamar desde 0 hasta 360 grados un ciclo. Entonces un ciclo va a ser una parte positiva y una parte negativa completa, desde 0 hasta 360 grados. Eso es un ciclo. Entonces puedo definir también medio ciclo. Medio ciclo sería de 0 a 180 o de 180 a 360. Ok, entonces la primera definición es un ciclo, que es desde aquí hasta aquí, es decir, una onda completa. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo que tarda un ciclo o una onda, si así lo queremos ver. Entonces el tiempo que tarde de aquí hasta acá es periodo, de aquí hasta acá es periodo. Ok, yo definí ciclo, yo definí periodo. La siguiente variable importante o característica importante de la señal es algo que se denomina frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ciclos, cuántos de estos completos hay en un segundo. Entonces la frecuencia son ciclos entre segundo, ¿sí? Entonces la frecuencia se mide en ciclos por segundo o entre segundo. A esta unidad, ciclos entre segundos, se le conoce como hertz. Entonces cuando yo hablo que una señal tiene 2 hertz, significa que tiene 2 ciclos en un segundo. Si hablo de 1 kilohertz, pues significa que tiene 1000 ciclos en un segundo, es decir, que pasan 1000 cosas de estas en un segundo. Por eso es que no puedo ver algo, ¿sí? Antes de analizar eso, bueno, vamos a acabar de ver las características. La amplitud es lo que mide desde el punto máximo positivo hasta el punto máximo negativo. Esa es la amplitud. También le podemos llamar cresta positiva a la parte que está aquí y cresta negativa a la parte que está acá. Si estuviera, estas son las características de una señal senoidal eléctrica. Si yo estuviera analizando una señal como la luz, que también se comporta de una manera senoidal, bueno, pues ahí lo llamamos como longitud de onda. La longitud de onda sigue siendo cuánto mide un ciclo, pero cuánto mide ya en metros, por eso se llama longitud. A esto le llaman cresta, a esto le llaman valle, etcétera. En electricidad nos interesa mucho este tipo de conceptos como ciclo, periodo, frecuencia, amplitud.
etcétera. Ok, la cantidad de frecuencia que tiene la señal eléctrica en México son 60 Hz, es decir que hay 60 ciclos en un segundo. Entonces imagínense un foco que tiene una señal de 60 Hz, significa que en realidad está prendiendo y apagando 120 veces, 60 aquí y 60 acá. Por eso es en un segundo, es imposible que yo lo pueda ver. Ahora bien, una fórmula para calcular el tiempo que dura esto se encuentra aquí abajo, que es el periodo es igual a 1 entre la frecuencia. Si nosotros conocemos cualquiera de estas dos variables, pues la podemos despejar y saberlo. La frecuencia siempre la vamos a saber porque es la que trae la fuente, ¿sí? Entonces, si ya dijimos que nuestra frecuencia es 60 Hz, si yo divido 1 entre 60, pues el periodo, es decir, el tiempo que se tarda un ciclo completo, serían 16 milisegundos. Entonces yo puedo saber que en México una señal o un ciclo se tarda 16 milisegundos, y eso es importante porque muchas cosas se miden en ciclos. Entonces yo puedo decir, como es una unidad de tiempo muy pequeña, mide medio ciclo. ¿Qué significa eso? Que mide 8 milisegundos, 2 ciclos, etcétera, ¿no? Entonces esas son las principales características. Ok, otras características es valor pico. Bueno, pues el valor pico es lo que mide, ya dijimos, desde aquí, desde el eje hasta el punto más alto. Valor pico a pico pues vendría a ser mi amplitud, que es de aquí, del máximo positivo al máximo negativo. Y valor promedio pues es, yo aquí tengo valores desde 0, llegan a un máximo. En este caso, este ejemplo, si fijan, llega a 1 volt. Entonces tengo valores de 0, 1 volt y luego hasta menos 1. Si yo determino el valor promedio, pues en teoría el valor promedio es 0. ¿Por qué? Porque tengo aquí valores positivos y acá valores negativos. Entonces el valor promedio de una señal completa pues es 0. Pero si yo tuviera medio ciclo y a lo mejor la mitad de ya no es 0, porque ya no se restan todos, tendría que sacarlos. ¿Cómo determino el valor promedio? Dice, si tomamos solo un semiciclo, porque si tomamos los dos es 0, el valor promedio es aproximadamente el valor pico, el valor que yo tenga aquí, por 0.636. Entonces, esos son valores importantes que debo de entender. Entonces, hasta ahí son las características que tiene esta señal. Ahora bien, vamos a analizar un concepto muy importante que debemos de entender, que es el valor RMS. Se llama RMS por sus iniciales en inglés, que es el nombre viene de la operación que se tiene que hacer, que es la raíz cuadrada de los valores medios, es decir, de la media del promedio al cuadrado que tiene una señal. Ahorita lo vamos a analizar porque la definición como tal luego no nos dice mucho. Entonces, la primera parte pues ya la analizamos. Dijimos, bueno, en teoría un foco, si yo le aplico una señal como estas, debería estar prendiendo y apagando. Si lo hace, ¿por qué no lo vemos? Por la frecuencia. Porque como esto pasa 60 veces en un segundo, pues el foco prende 120 veces en un segundo y no lo alcanzo a ver. Entonces por eso es la explicación de por qué en realidad no puedo ver eso. Pero la siguiente pregunta sería, bueno, si yo mido con un multímetro o con un voltímetro el voltaje, en teoría me debería dar un valor que va de 0 a, en este caso vamos a poner 125, baja a 0 y luego menos 125. Pero si ustedes lo hacen, o más adelante lo voy a hacer en una práctica, van a ver que siempre me da un valor. En este caso vamos a tomar el ejemplo de ahí, me da 125.9 volts. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué me da siempre un valor y no me da, o no está variando ese valor? Ok, la respuesta es la siguiente. En realidad cuando yo mido, me da un valor. Ese valor es aproximadamente el 70% de mi señal. Es decir, si yo tuviera una señal que es de 60 Hz, es decir, 60 ciclos en un segundo, pues serían muchas señales de estas muy pegaditas. Es decir, aquí están despegadas, pero en realidad en un segundo tendrá 60, entonces están casi pegadas, vería así como una especie de borrón. Entonces lo que en realidad leen las cargas, las
los focos, los multímetros, es el valor de la corriente alterna que se comporta o que produce el mismo efecto que la directa. Es decir, me mide este punto de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Si los unen todos, pues es una línea que se parece a la corriente directa. Eso vendría a ser el valor RMS, ese valor que se comporta como corriente directa en corriente alterna. Entonces, en realidad, estos 125.9 es este valor de aquí. Es el valor que en realidad lee la máquina, lee el voltímetro, ¿no? ¿Cómo se determina? ¿Por qué digo que es el 70% aproximadamente de la señal? Bueno, la fórmula para determinar esto es esta que está aquí. Dice, el valor, aquí puede ser voltaje o corriente o cualquier señal que sea senoidal. El valor RMS está definido, como decía su nombre, como la raíz cuadrada de los promedios al cuadrado. Entonces, ¿por qué es una integral? Bueno, pues porque si yo quiero sacar el promedio de todo esto, como es una señal senoidal, es necesario integrar esta señal. Entonces dice, vas a multiplicar 1 entre t. ¿Qué es 1 entre t? La frecuencia, ¿sí? Es decir, lo que mide el tiempo que se tarda de aquí a aquí. Y lo dice, ¿qué voy a integrar? Pues vas a integrar toda la señal. ¿Cuánto vale la señal? Pues la señal vale BT. Estamos de acuerdo que ahorita vamos a sustituirlo por lo que vale BT. ¿Y desde dónde lo vas a integrar? Desde 0, desde que inicia hasta que termina. Esa t es el periodo. Dijimos que el periodo era el tiempo que se tardaba. Entonces, esa integral definida me permite determinar que voy a integrar esa señal de aquí hasta acá. Ok. Si habíamos dicho que mide 360 grados, aquí lo tengo, o aquí aparece en radianes, aparece como pi y como 2pi. Nosotros sabemos que un círculo completo mide 2pi y que medio círculo pues mide pi. Entonces, por eso una señal completa pues mide 2pi, ¿no? Ok, ¿qué se hace aquí? Bueno, vamos a explicar esta fórmula muy rápido. Al final vamos a ver que ustedes no van a tener que hacer todo este cálculo, simplemente van a utilizar el valor que tengamos ahí, pero es importante que sepan de dónde sale. ¿Qué se hace? Bueno, sustituimos 1 entre t. ¿Cuánto mide el periodo? Pues mide 0 hasta 2pi. Entonces por eso es 1 entre 2pi. Y luego desde 0 hasta 2pi, que es la señal. Y en lugar de bt, pues pusimos bp por el seno del ángulo. ¿Qué es bp? Pues el valor que tenga mi voltaje aquí por el seno. ¿Por qué el seno? Porque es una señal senoidal. ¿Por qué al cuadrado? Porque así me lo marca la fórmula. Entonces cuando yo sustituyo, pues elevo al cuadrado el bp y elevo al cuadrado el seno. Quitamos la raíz cuadrada. ¿Cómo quitamos esta raíz cuadrada? Pues le pongo un cuadrado aquí afuera. Entonces BRMS al cuadrado se iguala y queda exactamente lo que está aquí. Ya para integrar, bueno, pues sacamos la constante. Es decir, ¿cuál es la constante de todo esto que está aquí? El bp. Lo saco y multiplica al 1 que está aquí. Entonces quedaría bp cuadrado entre 2pi por la integral definida de 0 a 2pi por el seno de 2 ángulo de teta. ¿Cuál es el ángulo? Pues el que tenga el seno, en este caso aquí, no la unidad, la señal senoidal. Ok. Aquí se aplica una identidad trigonométrica, es decir, vamos a cambiar el seno cuadrado, que si vemos nuestros formularios o algún formulario que tengan por ahí, seno cuadrado de un ángulo es lo mismo que 1/2 menos 1/2 del coseno de 2pi. ¿Por qué se hace esta identidad? Para facilitar la integración. Ahora sí, yo aquí tengo una integral que es más sencilla. Separamos la integral, sería la integral de 1/2 menos la integral de 1/2 por el coseno de 2pi. Entonces, este valor que está aquí afuera se mantiene y aquí está la integral separada, integral de 1/2 menos la integral de 1/2 del coseno de cada uno. Y resolvemos cada una de estas integrales. Este se mantiene ahí. Una integral de un número, bueno, pues sabemos que el número sale porque es una constante y únicamente me quedaría la integral de la diferencial del ángulo. Menos, saco en la constante que es 1/2 y me quedaría la integral del coseno de 2 teta por la diferencial de teta. Esta integral se hace por cambio de variable. El cambio de variable es que yo determino que esto que está aquí le voy a dar el valor de u, du, es decir, la derivada de esto pues sería 2 por la derivada del ángulo, y de esta que está aquí despejo la derivada de teta, que sería du entre 2,
este 2 lo paso para acá. Entonces al resolver integral me quedaría integral de 0 a 2pi del coseno de u de u. ¿Por qué de u? Porque ya cambié 2 teta por u, y de u pues sería este que está aquí, ¿sí? Ok. Una vez que ya tengo esto que está aquí, este 2 lo saco multiplicando porque es constante y me quedaría 2 por la integral de coseno de u de u. Después de eso integramos esta función que está aquí. Una vez que integramos esta función que está aquí, la integral de coseno de u pues sería seno del ángulo, y evaluamos. Una vez que ya está integrada, insisto, la integral de coseno es seno, aquí está, y u de u ya lo cambiamos por las variables que yo tengo, que es 2 por teta, ¿no? Y evaluarla, bueno, evaluarla es darle los valores que tiene aquí. La integral de la diferencial de teta pues es teta solamente. Entonces evaluamos este 1/2, es este que está aquí, queda aquí, y vamos a evaluar primero en 2pi y luego menos 0, es decir, vamos a cambiar donde esté teta por 2pi y luego por 0. Y de la misma manera acá sería 1/4 de seno por 2 por 2pi y luego por 0. Entonces aquí ya está la parte de esa evaluación, donde sería 1/2 por 2pi menos 1/2 por 0, menos, que es este menos que está aquí, 1/4 por el seno de primero en 2pi y luego en 0. Todo esto es 0 porque el seno de 0 es 0, y en 2pi sería aquí, que sigue siendo 0 grados, entonces se hace 0, este 0, y ya nada más me quedaría 1/2 por 2pi, pues es pi. Entonces al resolver esta ecuación me queda nada más bp cuadrada entre 2pi por pi. Este pi se va con este y me quedaría bp al cuadrado entre 2. Este cuadrado lo quitamos por medio de la raíz. Aquí no lo quitamos, bueno, pues lo quitamos. Y me quedaría que brms es igual a la raíz cuadrada de bp al cuadrado entre 2. Yo puedo separar las raíces para estos dos, es decir, raíz de bp al cuadrado entre raíz de 2. Hago esta raíz, entonces quedaría que el valor RMS es el voltaje pico entre la raíz de 2. Entonces con esta fórmula que realmente ustedes van a utilizar. Si tienen el valor pico de una señal, para determinar el valor RMS, es decir, el valor que se va a comportar como corriente directa y que realmente va a llegar a la máquina o al aparato de medición, pues divido el valor pico entre la raíz de 2 y me va a dar ese valor. Aquí tenemos un resumen de todas esas fórmulas, donde dice que el valor RMS es igual a 0.707 por el valor pico, que es aproximadamente el 70% de esa señal. Entonces esta fórmula es muy importante que se la aprendan, porque podemos determinar, casi siempre van a tener el valor RMS, pero con ese pueden determinar el valor pico de una señal, es decir, el valor más alto que va a tener la señal. Entonces esta tablita simplemente nos dice, si ustedes tienen el valor máximo, ¿cómo encuentro el valor RMS? Pues multiplico el valor máximo por 0.707. ¿Cómo encuentro el valor promedio si tengo el máximo? Con esta fórmula. Tengo el RMS, ¿cómo encuentro el máximo? Con esta, etcétera. Entonces esta tablita es de mucha utilidad para poder determinar los valores RMS, máximo o promedio de una señal. Y aquí viene un ejemplo pues muy sencillo. Dice, si tienen una onda senoidal de corriente alterna que tiene un valor máximo de 100 amperes, ¿qué valor de CD producirá el mismo efecto? Es decir, ¿qué valor RMS va a tener? Entonces aquí dice que la corriente eficaz, o RMS, porque esa es la definición, es igual a 0.707 por la corriente pico, 0.707 por 100, que es el valor máximo. Entonces tendríamos que el valor RMS, es decir, el valor que yo voy a medir realmente en la señal, son 70 amperes. La señal senoidal tiene un máximo de 100 y el valor eficaz, o RMS, es 70. Si quiero sacar el promedio de esa señal, pues es 0.9 por 70.7, que es el valor RMS o eficaz. De acuerdo a la tablita que tenemos ahí, tengo un valor promedio de 63.63 amperes. ¿Ok? Otro ejemplo un poco más aplicado a lo que tienen en su casa. Dice, teniendo en cuenta que el voltaje que se encuentra en los contactos de su casa es el valor RMS del voltaje, es decir, cuando ustedes miden con un multímetro,
el voltaje en corriente alterna, van a obtener un valor de 127 volts. Ese siempre va a ser el voltaje RMS, el que nos entregan. Aquí nos preguntan cuál es el valor máximo de la señal, es decir, si dibujan la onda senoidal, el 127 va a estar en el 70% de la señal. ¿Cuánto vale el pico de esa señal? Entonces, a partir de esta fórmula, que es VRMS igual a 0.707 del voltaje pico, lo despejo. Este pasa para acá dividiendo. Entonces sería voltaje pico es igual al RMS entre 0.707, 127 entre 0.707, pues me da 179.63 volts. Es decir, el voltaje máximo que yo voy a tener son 179 volts. Ok, entonces